Las protestas de agricultores estallan por toda Europa, así que las cosas van de mal en peor. Es una historia de la guerra económica que está fuera de control. Así que hoy vamos a hablar sobre las protestas de los agricultores y cómo están desgarrando a Europa. Por otro lado, Alemania también está tratando de presionar a Estados Unidos para obtener más dinero. Quieren 60.000 millones de dólares más para luchar contra Rusia, lo que prolongará el conflicto hasta bien entrado 2025 y más allá. Por tanto, más shocks en la cadena de suministro, una crisis de inflación continua y el debilitamiento adicional de todas las economías occidentales en toda Europa. Con esto de los 60.000 millones, quiero antes de seguir aclarar algunas cosas, porque cuando lo comenté en otro vídeo, hubo varios comentarios de que 50 o 60.000 millones no dan para aguantar la guerra hasta 2025, que darían para unos meses de armamento. Quiero aclarar esto porque es importante. Ese dinero, y una gran parte del dinero que Europa ha venido dando a Ucrania, no es para la guerra directamente, es para sostener el Estado ucraniano. Europa está haciendo que el Estado ucraniano siga funcionando. Los funcionarios siguen cobrando sus salarios, los profesores, los profesionales de la salud, los pensionistas sus pensiones, las empresas privadas contratistas siguen cobrando sus contratos. Eso quiere decir que sin el apoyo financiero, todo ese gasto hace ya mucho tiempo que se habría tenido que cortar para dedicarlo en exclusiva al esfuerzo de guerra. Así que es importante recordar esto. El Estado ucraniano sigue funcionando porque básicamente lo está sosteniendo Europa. De no ser así, si no llega ese dinero el gobierno tendría que hacer despidos o al menos impagos. Y eso sería el fin de Zelensky porque generaría un gran clima interno de presión para terminar la guerra. Dicho esto, vamos con los agricultores. Los agricultores están indignados y están protestando por la destrucción de sus medios de vida debido al plan de la Unión Europea de volverse neutrales en carbono. Se están bloqueando carreteras por toda Europa, desde Alemania y Francia hasta Italia y Polonia. El continente entero está en llamas. Recientemente los agricultores españoles se han unido también a la protesta y están bloqueando carreteras y autopistas. Este sentimiento de enfado es otra señal de que todas las decisiones tomadas por la Unión Europea, ya sean de la guerra o del cambio climático, han sido absolutamente desastrosas para el conjunto de la Unión Europea. Los agricultores representan entre el 5 y el 15% de la fuerza laboral, y hay una gran cantidad de empleos en riesgo, especialmente en Europa del Este, como Polonia y Rumanía. España también tiene un gran sector agrícola que alimenta una gran parte del continente. El último grupo de personas que quieres enfadar son realmente los agricultores, porque si las cosas se ponen lo suficientemente mal, Europa podría llegar a pasar hambre. Las protestas no se detendrán y podrían durar hasta junio, así que otra crisis de inflación podría estar llegando a Europa si los agricultores detienen la producción el tiempo suficiente. Pero, ¿por qué están indignados los agricultores? ¿Por qué la protesta? Bueno, es una combinación de varios factores. Costes agrícolas más altos, reglas ambientales cada vez más locas, una gran burocracia y una avalancha de importaciones provenientes de Ucrania. Solo en 2022 se importaron más de 13.000 millones de euros en alimentos de Ucrania, lo que representa un aumento del 100%. Hay un exceso de suministro que ingresa a Europa desde Ucrania, lo que está causando una gran sobreoferta y haciendo que los precios caigan para ayudar a Ucrania a vender su grano. Hace ya tiempo que la Unión Europea abrió las puertas agrícolas de Europa, olvidándose un poco de sus propios agricultores, por lo que los márgenes para los agricultores de la Unión Europea ya se estaban reduciendo antes de la avalancha de granos ucranianos. Esto se suma a los precios más altos de los combustibles y fertilizantes. La Unión Europea también se vio obligada a cancelar su prohibición de pesticidas, que buscaba reducir el uso de los mismos en un 50% para mejorar el medio ambiente. Una nueva política que agrava la desconexión entre los agricultores y los políticos de Bruselas. Además, las políticas de la Unión Europea están destruyendo a los agricultores al firmar acuerdos comerciales con otros exportadores de alimentos en el mundo que pueden vender más barato a la Unión Europea porque no están limitados por reglas ambientales tan estrictas. Esto está afectando a los agricultores en Europa y están creando otra crisis de oferta y demanda. Francia, que es donde comenzaron las protestas, se ve ahora obligada a abordar esta crisis. Macron está instando a la Unión Europea a detener esos acuerdos comerciales para evitar ser inundados con importaciones baratas. Europa estaba a punto de concluir un acuerdo de libre comercio con América del Sur, con Mercosur, y el acuerdo implicaba que países como Brasil o Argentina podrían exportar alimentos a Europa sin aranceles, complicando aún más la crisis alimentaria en la Unión Europea. Este acuerdo con el Mercosur está realmente en el corazón del descontento agrario en Europa. Es la chispa que ha prendido la llama en Francia, y he dicho que Europa estaba a punto de concluir el acuerdo de libre comercio porque hace como 3 o 4 días la Comisión Europea, por presiones de Francia, reconoció que ya no se dan las condiciones para el acuerdo con Mercosur en este momento. No se dan las condiciones ahora por las protestas, que son las que han puesto nerviosos a todo el mundo en Europa. Y luego, en el este de Europa, la guerra en Ucrania está exacerbando la situación. La Unión Europea está brindando apoyo incondicional a países como Hungría y Polonia, que se ven obligados a lidiar con las protestas de los agricultores cerca de la frontera con Ucrania, lo que ejerce una intensa presión sobre Bruselas para que tome medidas.
Los daños financieros se están acumulando y los agricultores están perdiendo dinero en términos absolutos. Según los expertos, la pérdida promedio de plantar trigo será de alrededor de 300 euros por hectárea. Si los agricultores dejan de plantar debido a las amenazas a sus medios de vida, los efectos para toda la economía serán desastrosos. Así que Europa se enfrenta ahora mismo a una elección difícil: abandonar los acuerdos comerciales injustos y, lo que es más importante, desechar el Pacto Verde. Esto plantea la pregunta de cuál es la verdadera amenaza para la recuperación económica de la Unión Europea. ¿Es todo culpa de Rusia, como dicen, o son las propias políticas de Bruselas? Por supuesto necesitas culpar a alguien. Alemania ahora exige 60.000 millones de dólares a Estados Unidos. Según ellos, es una crisis alimentaria global provocada por Putin. Y la solución no es revertir la agenda climática, sino luchar en Ucrania. La guerra no se detiene y nos dirigimos hacia el segundo aniversario en un par de semanas, y es muy probable que todavía más dinero se acabe enviando a Ucrania muy pronto. La Unión Europea ha aprobado 54.000 millones de dólares para Ucrania. La oposición de Hungría ha fracasado y Alemania está avanzando a toda marcha para conseguir el dinero de Joe Biden. Este, por supuesto, era un dinero que podía haber ido a los agricultores como subsidios a la producción, pero en su lugar se dirige a Zelensky. Olaf Scholz ha ido a Estados Unidos y está advirtiendo sobre una victoria de Putin en Ucrania. Alemania se pone muy nerviosa porque ya han hipotecado su futuro para el proyecto de Ucrania, y ahora quieren que los estadounidenses hagan lo mismo. Deben desembolsar ya el dinero porque estamos en otra ronda de 50.000 millones de dólares. Los países de toda la Unión Europea han sacrificado su economía para mantener la lucha durante los últimos 2 años. Cada país de la Unión Europea ha obstaculizado su propio crecimiento económico para respaldar a Ucrania. Alemania ha dado el 0,9% de su PIB, Polonia el 1,2% o Lituania casi el 2%. Es dinero que podría haberse utilizado para la economía nacional o para reducir los efectos de la crisis energética. En términos absolutos, Alemania es el segundo mayor donante individual a Ucrania. Estados Unidos ocupa el primer lugar y Alemania ha proporcionado ya más de 22.000 millones de dólares en ayuda. Han invertido una gran cantidad de dinero para apoyar a Ucrania y si los rusos ganan, todo ese dinero, todo ese efectivo literalmente se evaporará. Será imposible rendir cuentas ante la población de Alemania y de toda Europa. Parece que Joe Biden está presionando fuertemente para que llegue el dinero. El presidente de Estados Unidos califica la falta de ayuda a Ucrania como un descuido cercano a la negligencia criminal, diciendo que es escandaloso que el dinero se haya retrasado. Se puede ver que Estados Unidos está trabajando fuerte para dar 60.000 millones de dólares a Ucrania. Es solo cuestión de tiempo antes de que llegue el dinero. Tal vez Biden ceda en el tema de la frontera o tal vez haya algún plan oculto en el Senado, pero independientemente de eso, yo veo casi imposible que el dinero no llegue. En este momento estamos un paso más cerca de lo impensable. El Senado de Estados Unidos se acerca a la aprobación final de un proyecto de ley que incluye 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Así que Alemania va a haber cumplido su deseo de que Estados Unidos se involucre más en este lío. Cuanto más dinero invierten, más difícil es dar marcha atrás y, por tanto, más cerca al fin de las industrias alemanas. Todo el G7 está involucrado, pero Alemania está en una posición peor. Su economía acaba de contraerse y Olaf Scholz necesita justificar el enorme sacrificio económico de Alemania. Todos son conscientes de que los días de Alemania como superpotencia industrial están llegando a su fin. Las industrias alemanas todavía están sufriendo terriblemente debido a la crisis energética. Como resultado, los cimientos enteros del país están en un terreno muy inestable. Cuando tienes que pagar más por la energía, te vuelves menos competitivo. Y desde 2021, las facturas de energía en Alemania han aumentado de 9 céntimos por kilovatio hora a 22 céntimos en 2023, casi un 150% más en solo 2 años, lo que eleva los costes para todos los fabricantes. Además, las industrias alemanas enfrentan una doble dificultad. No solo son más caros los préstamos para cubrir la deuda, sino que también están experimentando una disminución de ingresos y beneficios. En toda Europa, Alemania encabeza las clasificaciones de angustia corporativa, con casi el 15% de las empresas alemanas con graves problemas. Incluso Reino Unido, Francia o España están mejor que los alemanes. Debido a esta angustia, los compradores internacionales están acudiendo a Berlín para comprar empresas familiares a precios bajos, y los prestamistas están a su vez ansiosos por prestar a las empresas alemanas a tipos de interés ridículamente altos. El dinero todavía se está gastando en Alemania, pero no por el pueblo alemán en sí, sino por empresas privadas como Blackstone. La base industrial se está desmantelando en beneficio de Wall Street, por lo que está bastante claro por qué Olaf Scholz quiere que Estados Unidos intensifique su participación en Ucrania. Cuando el Titanic se hunde, quieres tener a alguien a tu lado tocando el violín, que parezca que no pasa nada. Es lamentable, pero ahí estamos. Entonces, ¿obtendrá Ucrania otros 60.000 millones de dólares? Creo que lo conseguirán. Quizás no este mes ni el próximo, pero probablemente a lo largo de este año. Porque simplemente no hay marcha atrás entre Occidente y Rusia. Es victoria total o derrota total, o una guerra interminable para justificar los anteriores 100.000 millones de dólares comprometidos.
Durante una reciente entrevista, Putin dijo que no tiene ambiciones contra la Unión Europea, pero Alemania parece estar bastante en desacuerdo con eso. El ministro de Defensa alemán advierte que Rusia podría atacar a la OTAN en 5 o en 8 años, que la Tercera Guerra Mundial se avecina. Y claro, esto va a significar más dinero para la maquinaria de guerra y aún más ayuda para Ucrania en los próximos años. Así que quizás no deberíamos esperar que el conflicto termine en 2024, ni siquiera quizás en 2025. Podría perfectamente extenderse hasta 2030. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Lograrán los agricultores sus demandas? De momento parece que el acuerdo con el Mercosur queda en suspenso. ¿Y Estados Unidos, cómo lo ves? ¿Enviará los 60.000 millones a Ucrania? Tienes como siempre los comentarios a tu disposición. Un saludo y nos vemos.